recuerdo el sonido de aquella puerta cerrándose. No fue un golpe fuerte, pero el eco me acompañó toda la vida. Tenía 5 años cuando mi madre me dejó en aquel orfanato gris, con olor a sopa fría y paredes que sabían guardar secretos. Me dijo que era solo por un tiempo, que volvería pronto. Lloré tanto que me quedé sin voz, pero el pronto se volvió nunca, y las promesas se convirtieron en silencio. Los días eran largos, las noches eternas, y el único consuelo era mirar por la ventana esperando verla aparecer entre la niebla. Nunca lo hizo. Crecí aprendiendo a no esperar. Me convertí en la niña que no lloraba, la que ayudaba a las más pequeñas, la que sonreía aunque por dentro se desarmaba. Aprendí que el abandono no suena como un grito, suena como pasos alejándose lentamente. A los 18 me dieron una maleta vieja y me dijeron que ya era libre. ¿Libre de qué? Nunca lo supe. Salí al mundo con miedo y con hambre de algo que ni siquiera sabía nombrar. Conseguí trabajo limpiando oficinas, estudié por las noches y con el tiempo logré entrar en la universidad. Me prometí que nunca sería como ella. Los años pasaron y con ellos la vida fue tomando forma. Me convertí en trabajadora social. Tal vez era una forma de rescatar a los demás, porque nadie me rescató a mí. Cada niño que conocía en los hogares me recordaba algo de aquella niña que fui, asustada, confundida, esperando que alguien la mirara con cariño. Dedicaba mis días a buscar familias, a encontrarles un hogar, pero sin darme cuenta, en ese proceso estaba tratando de construir el mío. Una tarde, mientras revisaba los archivos en la oficina, llegó un nuevo caso. Era de una mujer mayor, sin familia, sin hogar, enferma. Nadie sabía su historia. ¿Su nombre? Elena Duarte. Ese apellido me heló la sangre. Lo había borrado de mi mente, pero ahí estaba, escrito con tinta negra sobre el papel. ¿Dónde está?, pregunté sin pensarlo. Me dijeron que la habían trasladado a un refugio temporal. Fui, sin dudar. El refugio olía a desinfectante y tristeza. Caminé entre camas y miradas vacías hasta que la vi. Una mujer de cabello blanco, encorvada, con las manos temblorosas. No me reconoció de inmediato, pero yo sí. Era ella, mi madre. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Quise gritar, correr, llorar, pero solo me quedé quieta, observando. Me acerqué y dije su nombre. Elena. Ella levantó la mirada y en ese instante supe que me había reconocido. ¿Eres tú?, susurró. Su voz era apenas un hilo. Sí, respondí. Soy la niña que dejaste en aquel orfanato gris. El silencio que siguió fue insoportable. No había palabras suficientes para llenar 20 años de distancia. Ella empezó a llorar. Un llanto torpe, ahogado. No sabes cuánto lo siento, dijo, temblando. No tenía elección, pero yo sabía que siempre hay una elección. Aún así, había algo en su mirada que me desarmó. No era la mujer que me abandonó. Era alguien rota, castigada por el tiempo y la culpa. Me quedé ahí, sin poder moverme, mirando el reflejo de mi propio dolor envejecido. Esa noche no dormí. Su imagen me perseguía. Me repetía que no podía perdonarla, que había destruido mi infancia. Pero una voz más suave me susurraba que tal vez en ese refugio ella ya estaba pagando su castigo. Me di cuenta de algo. El odio no me había dado paz, solo me mantenía atada al pasado. Y aunque me doliera admitirlo, esa mujer seguía siendo mi madre. Esa mañana me levanté con el corazón dividido. Parte de mí quería volver al refugio. La otra parte solo quería olvidarla otra vez. Pasé horas caminando sin rumbo, mirando escaparates, escuchando conversaciones ajenas,
tratando de sentirme una persona común, pero no podía. Cada rostro anciano en la calle me recordaba al suyo, y cada niño que pasaba corriendo me devolvía a esa niña de 5 años que aún vivía dentro de mí. Finalmente volví al refugio, no porque estuviera lista, sino porque sabía que si no lo hacía me pasaría el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si me quedaba. Cuando entré, ella estaba sentada junto a la ventana, con una manta sobre las piernas. Me miró con timidez, como si tuviera miedo de romper algo. «Pensé que no volverías», dijo. «Yo también», respondí sin saber si era un reproche o una confesión. Me senté frente a ella. La luz del mediodía iluminaba su rostro, y por un momento pude ver en sus facciones algo familiar, mi propia expresión. Había pasado tanto tiempo huyendo de su sombra que no noté cuánto de ella había en mí. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté al fin. Su voz tembló antes de responder. «No tenía a nadie. Tu padre nos dejó cuando eras bebé. Intenté mantenernos, pero me quedé sin trabajo, sin dinero, sin casa. Pensé que en el orfanato estaría segura, que te cuidarían mejor de lo que yo podía hacerlo». Cerró los ojos, respirando con dificultad. «Luego me enfermé y cuando quise regresar ya era tarde». Quise odiarla por esas palabras, pero algo en su tono me desarmó. No buscaba excusas, solo estaba contándome su verdad. Me quedé callada. Sentí el peso de los años entre nosotras, una distancia construida con lágrimas no derramadas. Le pregunté si había pensado en mí. Sonrió débilmente. «Cada día. Te veía en cada niña que pasaba por la calle. Soñaba con tu risa, con tus ojos, pero nunca tuve el valor de buscarte. No merecía que me perdonaras». Hubo un largo silencio. Las palabras flotaban en el aire pesadas, como si el tiempo se negara a avanzar. Me di cuenta de algo que no esperaba. No era odio lo que sentía, era tristeza. Una tristeza profunda por todo lo que podría haber sido y no fue, por los cumpleaños vacíos, las noches de miedo, las cartas que nunca llegaron, pero también por ella, por la mujer que alguna vez fue y que ahora apenas podía sostenerse en pie. Los días siguientes se convirtieron en rutina. La visitaba cada tarde después del trabajo. Le llevaba café caliente, revistas viejas, alguna flor. No hablábamos mucho. A veces leía en voz alta para llenar el silencio. Otras simplemente nos quedábamos mirando por la ventana, viendo cómo el sol caía detrás del edificio. Era extraño, pero por primera vez en mi vida sentía una especie de paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de pelear con el pasado. Un día, al llegar, la encontré con una caja de cartón sobre las piernas. «Guardo esto desde hace años», dijo. Dentro había una muñeca vieja, una carta amarillenta y una foto en blanco y negro. «Es la única foto que tengo de las dos», explicó. Tomé la imagen y sentí un nudo en la garganta. Ahí estaba yo, con un vestido de flores en sus brazos. Ella sonreía. Era una sonrisa joven, llena de vida. Pensé que la había perdido, susurré. «Nunca la solté», respondió. Esa noche me quedé con ella hasta tarde. Hablamos de todo lo que no habíamos dicho en 20 años. Me contó cómo dormía con mi mantita guardada bajo la almohada, cómo pasaba cada cumpleaños mirando una silla vacía, cómo rezaba cada noche por una segunda oportunidad. Y mientras la escuchaba, comprendí que aunque su decisión me había roto, no lo hizo por crueldad, sino por desesperación. Tal vez no fue una buena madre, pero era humana, y eso la hacía real. Antes de irme, ella tomó mi mano. «Gracias por venir», dijo con voz casi inaudible. «No tienes idea de lo que significa para mí». Le apreté los dedos y, sin pensarlo, murmuré: «No me agradezcas. Aún no sé si te perdoné, pero estoy aquí». Ella sintió, con una lágrima deslizándose por su mejilla. «Estás aquí. Eso ya es suficiente».
Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí sin pesadillas. El rostro de mi madre ya no era una sombra, sino una presencia serena, casi cálida. Su historia me había cambiado. Tal vez no podía borrar el pasado, pero podía decidir qué hacer con él. Los días siguientes fueron un remanso silencioso entre el pasado y el presente. Iba al refugio cada tarde y poco a poco la rutina se transformó en necesidad. Ella se volvió parte de mis días, y aunque las heridas no desaparecieron, comenzaron a doler distinto. Ya no ardían, solo quedaban como cicatrices tibias que recordaban lo vivido. Una tarde, mientras la ayudaba a caminar por el patio, me dijo algo que nunca olvidaré. Cuando te dejé, pensé que te estaba salvando, pero ahora entiendo que fui yo quien necesitaba ser salvada. Esa frase me atravesó, porque en el fondo era verdad. La niña que fui había sobrevivido, pero la mujer que era ahora comprendía que no todos saben cómo amar correctamente. Algunos solo aman como pueden, incluso cuando eso duele. Desde ese día decidí dejar de mirar hacia atrás. Empecé a buscar un hogar para ella, uno donde pudiera vivir con dignidad, rodeada de cuidado. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes. Una mañana, al llegar al refugio, me dijeron que Elena había tenido una recaída. Su corazón estaba débil. Corrí hasta su habitación y la encontré recostada, con la mirada perdida entre la ventana y el cielo. Me senté a su lado, tomé su mano. «No te vayas», le dije con voz quebrada. Ella sonrió. «No voy a irme, solo voy a descansar un poco». Me pidió que le leyera algo, cualquier cosa. Saqué un libro de mi bolso y comencé a leerle en voz baja, pero ya no escuchaba. Sus ojos se cerraron despacio, y por primera vez en 20 años, su rostro parecía en paz. La pérdida fue un golpe que no esperaba. Lloré como aquella niña de 5 años, la que había guardado silencio por tanto tiempo, pero esta vez mis lágrimas no eran de abandono, eran de despedida. Sentí que de algún modo ambas nos habíamos liberado. De ella de su culpa, y yo de mi rencor. Me quedé allí un largo rato, sosteniendo su mano fría, hasta que entendí que el perdón no siempre se dice en voz alta. A veces se vive, se respira, se deja ir. Pasaron meses antes de que pudiera volver al refugio. Lo hice un día soleado, llevando conmigo una caja. Dentro, guardé la foto en blanco y negro que me había dado, la muñeca vieja y la carta amarillenta. Le pedí permiso al director para colocar una pequeña placa en el jardín, junto al árbol más grande. Para Elena Duarte, dice, que enseñó que a veces perder es otra forma de amar. Cuando la dejé allí, una brisa suave movió las hojas, y por un instante sentí su presencia, ligera, como si me estuviera diciendo adiós. Con el tiempo, seguí trabajando con más fuerza. Cada niño que llegaba al hogar recibía no solo ayuda, sino también un pedacito de mi historia. Les hablaba de segundas oportunidades, del poder del perdón, de cómo incluso las heridas más viejas pueden florecer si se riegan con compasión. Muchos no sabían de quién hablaba, pero yo sí. En cada sonrisa que devolvía, en cada mano que tomaba, sentía que mi madre seguía viva, de otra manera. Un año después, mientras organizaba una campaña de adopción, una niña pequeña se me acercó. Tenía el cabello oscuro y los ojos curiosos. «¿Por qué haces esto?», me preguntó. La miré y sonreí, porque una vez alguien me dio una segunda oportunidad. Ella sonrió también y me abrazó, sin entender del todo. Y en ese abrazo, el pasado se cerró por completo. A veces pienso que la vida no se trata de encontrar justicia, sino de encontrar sentido. No puedo cambiar lo que viví, pero puedo elegir qué hacer con lo que me dejó. Y si algo aprendí de todo esto, es que no hay abandono tan grande que el amor no pueda transformar en un reencuentro. Porque a veces, los que más nos hieren son también los que, sin saberlo, nos enseñan a sanar.